personas, no importa si no creen en Cristo, pero les vamos a dar no nada más la sabiduría de Dios que han utilizado muchos millonarios para hacer la riqueza, sino también le vamos a dar la sabiduría de Dios para administrar la riqueza, y por último le vamos a dar la sabiduría de Dios para disfrutar la riqueza. Es maravilloso porque de nada serviría a alguien ser millonario, ser rico, utilizar la sabiduría de Dios para ser enriquecido, pero morir a corta edad de una enfermedad incurable. De nada le serviría, ¿verdad? No se disfruta. Entonces, Proverbios 4:7 dice así, en la versión Reina Valera, es importante que en esa nos estamos basando para ello. Dice: sabiduría ante todo, adquieres sabiduría, sobre todas tus posesiones adquieres ¿qué? Inteligencia, ¿ok? Entonces, es importante entender que la sabiduría, Proverbios 12 dice que la sabiduría viene de parte de Dios, y es la sabiduría que estamos retransmitiendo a cada persona a través de este curso de educación financiera. Tenemos que educarnos en base a principios espirituales, no nada más para tener la habilidad para crear la riqueza, sino poder administrarla y disfrutarla. Es importante entenderlo, porque en este curso no es un curso común, como cualquier positivista que se va a encontrar usted por internet, porque este curso le va a ayudar también a disfrutar esa riqueza, a vivir larga vida para disfrutarla, que eso es lo más importante, ¿ok? Entonces, basados en el Antiguo Testamento, principalmente en los Proverbios de Salomón, la ley de Moisés, etcétera, que sí va a representar un mayor esfuerzo para lograr esa riqueza, pero se va a lograr el objetivo. Segundo, es basado en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es menos forzoso, menos complicado, se nos va a dificultar menos obtener la riqueza, y aunado a esto vamos a tomar la sabiduría de los proverbios para poder administrar esa riqueza y poder saber cuál es el objetivo de por qué tenemos que ser ricos aquí en la tierra. ¿Ok? Hay objetivos esenciales. Ya vimos cómo cristianos fueron ricos y prósperos. Ahora vamos a ver el proceso de la riqueza o de la educación financiera de los judíos que se han hecho millonarios basándose en principios bíblicos. Ellos no creen en Jesucristo, lo aclaro. Ellos se basaron al antiguo pacto, basados en la ley de Moisés, lo que le llaman la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, y basados en algunos proverbios, basados en Eclesiastés, que es una riqueza que viene ahí, que Dios, una riqueza de la sabiduría de Dios, por lo cual ellos son muy ricos y prósperos, ¿ok? Pero entendiendo que ellos no van a disfrutar otros beneficios de los que estamos en Cristo Jesús, como es larga vida sobre la tierra, como es sanidad para nuestros cuerpos, como es vida eterna en Cristo Jesús. Ellos no lo van a poder disfrutar, pero ¿qué cree? Van a poder obtener esa riqueza también financiera, porque fue un principio que Dios dio y Dios cumple su palabra. Ellos creen principalmente, Dios es el dueño del dinero, todas las cosas provienen de Dios. Ahorita vamos a ir desglosando cada uno. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Ellos creen eso. Ser buenos mayordomos en las posesiones de Dios, trabajo duro, ahorrar para invertir, tener un propio negocio, tener una sólida red de contactos. Ellos creen que deben de producir dinero para vivir prosperados y de esta manera glorificar y honrar a Dios ante la sociedad. Según sus principios y su forma de pensar, si un judío está arruinado, es una deshonra ante la sociedad y ante el pueblo de Israel. Eso lo creen ellos. Su meta era producir para invertir en el reino de Dios. Ellos debían de producir, según el concepto judío, ellos debían de producir para pagar sus deudas y vivir en abundancia. No solamente producían para solventar sus deudas, sino con su dinero invertían en obras filantrópicas. Ellos le daban al pobre porque Dios les decía que le dieran al pobre, ¿ok? Ayudaban a las viudas, a los huérfanos, al extranjero, etc. Y por último, ellos creen que tienen que producir dinero para dejarle herencia a sus hijos. Nunca un judío moría y dejaba a sus hijos desprovisto de bienes. Nunca sucedía. Ellos tenían la idea siempre de ser prosperados, ayudar a los pobres, tenían la filosofía de ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano, al extranjero,
Llegaba un tiempo en que dejaban sin cosechar un año, creo que el séptimo, algo así, si mal no recuerdo. Dejaban que fructificara y esas cosechas eran para los extranjeros, para la viuda, para el pobre. ¿Okay? Entonces, tenían la filosofía de dar. Tenían la filosofía que era mejor dar que recibir. Y esa filosofía la recibió Jesús de Nazaret. Y esa filosofía la traía desde entonces, y por eso Jesucristo dijo, es mejor dar que recibir. El Cristo histórico eso hablaba, porque él era de descendencia judía. ¿Okay? Pero el Cristo eterno no tiene descendencia y es el que habita donde cree, en todos los que creemos en él. Maravilloso, ¿no? Entonces, vamos a ver la mentalidad judía del por cuáles son ricos. Principalmente ahora ya vamos a ver de manera independiente cada una. Ellos creen que Dios es el dueño del dinero. ¿Cuántos de ustedes pueden creer eso? Ok, muy bien. Entonces vamos al Salmo 24:1, por favor. Si tenemos la opción de leerlo en otra Biblia sería como perfecto. Algo del Palabra de Dios para Todos, lenguaje sencillo, Dios habla hoy, nueva versión internacional. ¿Ok? ¿Ya? Salmo 24, versículo 1. Ellos utilizan esta sabiduría por lo cual son millonarios. Donde quiera que se para un judío hace riquezas. Son los dueños de las grandes empresas de aquí Jalisco. Muchos de ellos, ahorita en la actualidad, a lo mejor ya no tienen posiblemente esa actitud de honestidad, ¿no? Para hacer la riqueza. Aún así, eso es enseñado por sus padres. Ellos utilizan la Torá, utilizan el Antiguo Pacto, la Tanaj, que se llama el Antiguo Pacto. Aunado a eso, utilizan la sabiduría que también viene en las tradiciones orales, que se llama el Talmud o la Mishnah. Ahí es la interpretación de la ley de Moisés, interpretación de lo que dijeron algunos profetas, pero sobre todo en la ley de Moisés vienen interpretaciones bíblicas. Algunas personas o rabinos que interpretaron la Biblia la compilaron porque eran tradiciones orales que se retransmitía oralmente de padres a hijos lo que viene siendo la Torá o la ley de Dios. ¿Ok? Entonces Salmo 24:1 de Yahvé o de Dios es la tierra y ¿qué más? Y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Todo eso cree ahorita un israelita y ha creído por siempre. A pesar de que viven ellos bajo una ley mosaica, aún así la riqueza se les manifiesta. En un momento dado los sacrificios de animales cubrían el pecado de ellos, pero independientemente de eso, el sacrificio de animales se concluyó en el año 70, cuando se destruyó el segundo templo de Salomón. Hubo una persecución contra judíos y cristianos. El caso es que, no sé si el emperador Tito, creo que era en esa época, huyeron y se dispersaron por todas las naciones. Entonces se le llamó la dispersión. De los judíos se huyeron por varias naciones, ¿no? Ok, por eso usted va a encontrar judíos en Europa del Este, va a encontrar judíos en otros países de Europa, va a encontrar judíos en otros países de Asia. Cuando me refiero a judíos me refiero a israelitas, ¿no? Sabiendo que 10 tribus se perdieron 900 años antes de Cristo, se perdieron 10 tribus, no las han encontrado, pero 2 tribus que son la de Judá y la de Benjamín son las que se preservaron. ¿Okay? Muy bien, entonces de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y lo que en ellos hay. Ageo 2:8, ellos entienden que no nada más la tierra es de Dios, sino que cree. Ageo capítulo 2 es un libro que está después de Zacarías, es un poco complicado, pero váyase de Malaquías hacia atrás y es el tercer libro, ¿no? Ageo capítulo 2, ya, versículo. Ellos entienden que no nada más la tierra es de Dios, que Dios es el dueño de la tierra, sino Dios es el dueño de ¿qué cree? Del dinero. Dice,
Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová o Yahvé de los ejércitos. Mío es la plata y mío es el oro. ¿Estamos de acuerdo? Salmo 50, versículo 10. Entonces, ¿de quién es el dinero? Eso creen los israelitas, los judíos. ¿De quién? De Dios. Por eso ellos entienden que de Él proviene la riqueza y no es del esfuerzo humano. No es por tanto trabajar. ¿Cuándo ha visto usted a un jornalero millonario? O un albañil, digo, que son los que se esfuerzan demasiado. ¿Cuándo ha visto un albañil millonario? Nunca, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces has visto un albañil con muchas caguamas? Muchas veces. He ahí lo cual no ahorran y no invierten, ¿entiendes? Ok. Y a un albañil con muchos chilpayates. Dios mío, parecen conejos. Y más en el campo igual, los jornaleros parecen conejos. Ok. Entonces mío es el oro y mío es la plata, entendiendo eso. Ok. Ahora vamos al Salmo 50. Salmo 50, versículo 10. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes, todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Todo lo que se mueve, ¿dónde? En los campos. ¿Qué dice Dios? Me pertenece. Entonces, ¿de quiénes son los animalitos? ¿De quiénes son las vacas? ¿De quiénes son los conejitos? ¿De quién es todo eso? ¿Le pertenece a quién? A Dios. ¿Okay? 12. Si yo tuviese hambre, ¿qué dice Dios? No te lo diría a ti. ¿Ustedes creen que nosotros cuando contribuimos con dinero para la obra de Cristo, ustedes creen que es porque Dios tiene hambre y necesita a Dios? Si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. O sea, mío es toda la tierra y su plenitud. Dios no necesita de nosotros. Nosotros, como creen los judíos, necesitamos de Él. Así creen los judíos. Nosotros necesitamos de Él, porque todo es de Él. Primera de Crónicas 29:11. Primer libro de Crónicas 29:11. ¿Ya? Primera de Crónicas 29:11. ¿Qué dice ahí? Fíjese lo que dice. Tuya es el autor de Crónicas. Estamos hablando de David, del rey David. Fíjese lo que dijo el rey David. Tuya es, oh Dios, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. ¿Eso lo dijo quién? Un hombre de los más ricos y prominentes, el rey David. Todas las cosas son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Los cielos y la tierra, dice el rey David, son del Dios Altísimo. ¿Entendemos? Cuando entendemos este principio que utilizan los judíos, que todo es de Él, que Él es el autor de nuestra riqueza, porque Él nos las ha proveído, y entendiendo, y porque ahí le estamos dando gloria al Dios creador, que Él es el dueño del oro, de la plata, de la tierra, de lo que hay. Tan es así que en Génesis capítulo 2 dice que puso al hombre. ¿Dónde cree que lo puso? En el huerto del Edén. Y usted verifique en Génesis 2 versículo 10 al 12, salía del Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay que
Al hombre lo puso en la tierra de Ávila, donde había un río y había oro. ¿Se ha dado cuenta? Y el oro de aquella tierra, dice en el versículo 12, dice Dios, ¿cómo era el oro de aquella tierra? El oro es bueno, según el concepto de Dios. El oro es bueno. Pero también había piedras preciosas, había diamantes. En otras palabras, Dios puso al hombre donde había oro en un huerto del Edén, pero había piedras preciosas. ¿De quién cree que eran esas piedras preciosas? Cuando Dios le dijo, guarden el huerto, cuídenlo. ¿Por qué quería que lo cuidaran? Para que no vinieran a pobreza. Si alguien está pobre en la tierra, que los que nos ven por internet, no es culpa de Dios, ni es porque nacieron en cuna de pobres y otros nacieron en cuna de ricos, no tiene nada que ver, sino es que los padres no practicaron principios bíblicos, por lo cual están aún en un estado de pobreza, porque tienen una pobreza mental que fue retransmitida de padres a hijos que no conocieron a Dios ni conocieron sus principios bíblicos. En el cristianismo evangélico hay mucho pobre. ¿Por qué? Porque se les mete la idea, y bueno, en otras religiones también, ¿no? Porque se les mete la idea, pues Jesús fue pobre, tú tienes que ser imagen de Jesús igual, pobrecito, con guarachitos, con los pies todos rayados, rajados, etcétera. Y por esa mentalidad que se ha metido en los hispanos, menos en los anglos y en algunos europeos menos, donde ya estaba el evangelio de Cristo, desafortunadamente se les ha dicho que tienen que ser pobres y ellos se creen que toda la vida van a estar pobres y creen que nunca van a poder salir de la pobreza. A causa de que la mentalidad de ellos es que tengo que ser pobre. Mis padres fueron pobres, toda mi descendencia ha sido pobre, pues yo tengo que seguir siendo pobre. Es una mentalidad que se retransmitió a nuestros padres, ¿sí sabía? ¿A poco cree que cuando usted lo llevaba a su papá al supermercado y veía usted los mejores carritos, no sé si en su época había o no, pero en mi época no había? ¿Usted cree que en Navidad no se me antojaban los mejores juguetes? ¿Y qué me decían mis padres? No se puede. Y no se puede. Y no se puede. Y se enlazaron con los dichos de su boca y nunca pudieron comprarme juguetes buenos. No se lo digo como un sentimiento de me siento mal porque mis padres, no es para eso. Tampoco se ponga a llorar. Pero una de mis hijas le empezamos a comprar carros electrónicos, los mejores carros, disfrutó de las mejores piñatas. Y la otra hija ya no, porque nos convertimos a Cristo, y donde nos convertimos a Cristo nunca se nos habló de la riqueza, que tenemos que ser ricos y que Jesús hizo pobre para que yo fuera rico. Estamos saliendo de esa mentalidad, ¿me entiende? Por eso la riqueza se está manifestando. Si renovamos esta mente de pobreza a riqueza, entonces esa riqueza se va a manifestar, porque Dios es fiel a su palabra y Él nunca falla. Óigame, trajeron esa mentalidad con los que vinieron a conquistar América, los delincuentes que venían en el barco junto con Cristóbal. Lo bueno hubiese sido que, bueno, no con Cristóbal, con el otro, ¿cómo se llama el otro? El que vino después de Colón vino otra persona, ¿sí recuerdan? No, otro español que vino y hizo un relajo aquí. Bueno, mande. Ese mero, Hernán Cortés. Venían asesinos y de lo peor de España y se mezclaron con las inditas de México. ¿Y qué cree? Venían a establecer una religión que nunca enriqueció a nadie más que ellos se enriquecían. Y nunca se les enseñó a prosperar. Con Colón, sí venían judíos con Colón. Pero con Hernán Cortés, Dios mío,
gran parte se trajeron la lacra de España. Digo, con todo respeto para nuestros hermanos españoles. Digo, la lacra me refiero a que eran delincuentes, pues los que venían con él. O sea, no era de lo mejorcito, era lo peorcito de España. Ellos venían a la Nueva España, a establecer la Nueva España. ¿Ok? Entonces no traían mentalidad judía, pero Colón sí. Colón traía raíces judías y con Colón venían muchos judíos. ¿Ok? ¿Qué es otra cosa que cree el pueblo judío y que no cree y muchas veces los cristianos no creen? O las denominadas religiones cristianas. Digo, religiones cristianas hay varias, ¿no? No estamos hablando necesariamente del cristianismo evangélico. ¿Qué creen ellos? Bueno, Deuteronomio 8:17. Estamos hablando de lo mismo, Dios es el dueño de oro y la plata, pero que de Él proviene la riqueza que se nos ha dado o que se nos va a manifestar. Deuteronomio 8:17 dice que puedes decir en tu corazón tú: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Tú puedes decirlo. La gente puede decirlo: pastor, es que me esfuerzo tanto en trabajar. Es más, hasta tengo en Estados Unidos tienen hasta 2 trabajos, ¿ya sabía? Y luego se van y la gente aquí: wow, ¿cuánto ganan? ¿Cuánto dólar ganan? Sí, pero trabajan 2 o en 3 trabajos y trabajan 20 horas diarias y duermen 4. Yo eso lo sé por mi madre. No descansan, trabajan muy duro, se esfuerzan demasiado. Y sí, ganan muchos dólares, ¿a costa de qué? La otra vez me encontré a un compañero, hace muchos años, le decíamos el cochiloco, se llama Enrique, y que me lo encuentro, él trabaja durísimo en los campos allá en Estados Unidos. Y ya cuando lo vi, Dios mío, dije, no cabe duda que soy un jovenzuelo a comparación de él. Lleno de canas, es menor que su servidor, lleno de canas, todo arrugado. ¿De qué sirvió que saliera de un pueblo de Sinaloa, de trabajar en el campo de un pueblo de Sinaloa, a trabajar en un campo en Estados Unidos? Si siguió siendo el mismo esclavo y acabó su vida. Él trabaja siendo jornalero en Estados Unidos. Le trabaja a los gringos. Entonces, lo vi totalmente acabado. ¿De qué le sirvió ir a Estados Unidos a ganar dólares? Acabarse más rápido. Sí sabe que el trabajo en el campo es muy duro, así sabe usted, ¿verdad? ¿O no sabe? Usted fue hijo de papi. Es que yo nací en ciudad, pastor. No me hable de eso. Además, véase sus manos. Si están delgaditas y flaquitas, es que nunca trabajaron lo duro. Pregúnteme a mí, que mi madre agarra el machete, hijo, y órale, ponte, allá le llaman taspanar o cortar el pasto. Ponte a cortar porque tu tío va a sembrar. Dios mío, las manos de repente me las vi King Kong, dije yo. Las manos, cuando usted agarra el machete, ¿sabe que las manos se le hacen callosas? Ásperas, así como cuando usted va a agarrar un simio en el circo, algo así. Así, mi hermano. Trabajo duro en el campo. Entonces, créanlo que eso no es la bendición de Dios. ¿Qué dice? No digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Nunca usted piense que su trabajo le va a dar la riqueza. Nunca piense que usted es totalmente autosuficiente como para producir riqueza. Nunca lo piense así, porque si usted lo piensa así, los judíos no piensan así. Si usted piensa así, toda la vida va a estar trabajando como un esclavo, porque usted es autosuficiente. Toda la vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que se muera. Pero si usted reconoce a Dios, por eso dice, los judíos reconocen a Dios y dicen:
sino acuérdate, dice el 18 de Deuteronomio 8, acuérdate de Jehová o de Yahvé tu Dios. Acuérdate de Él. Y si tú te acuerdas de Él, ¿por qué te tienes que acordar de Él? Porque Él te da el poder, la capacidad, la habilidad para hacer las riquezas. ¿Y por qué te da la capacidad de hacer las riquezas? A fin de confirmar un pacto que hizo con Abraham nuestro padre. Y ese pacto que hizo con Abraham nuestro padre repercute a nosotros, porque si alguno está en Cristo, así dice en Gálatas, si estamos en Cristo, somos descendientes de Abraham y herederos de Dios según esa promesa que le dio Dios a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Benditas, no malditas. Maldición es tener que trabajar toda la vida para un patrón cuando lleguemos a los 65 años y a los 66 morir. ¿Usted cree que es bendición eso? No es bendición. Pero si nosotros reconocemos que acuérdate de Jehová tu Dios, que Él te da el poder para riquezas, a fin de confirmar ese pacto que hizo con nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, si entendemos que Él es el que nos da el poder, la habilidad, las fuerzas para hacer la riqueza, entonces ¿qué creen? Va a venir la riqueza, vamos a vivir una vida abundante y larga vida, vamos a disfrutar las riquezas y vamos a descansar de nuestras obras en Cristo Jesús. Ya no tenemos que esforzarnos tanto, pero entender que de Él viene el poder, la fuerza. Las personas que no reconocen a Dios dicen, es que si pastor, es mi habilidad. Pastor, es que si yo estudié una carrera, es mi inteligencia la que me ha producido esa riqueza. ¿Qué pasa con los inteligentes que murieron en ese COVID? ¿Por qué su inteligencia no los salvó? ¿Por qué ya no trabajan ahorita? Dígame, ¿por qué los que murieron en el tiempo de COVID, por qué no trabajan ahorita para generar riqueza? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no están ahorita trabajando para producir riqueza los que murieron en el COVID? ¿Por qué? Dígalo. Porque estaban basados en sus fuerzas. Porque nunca pusieron su confianza en el dueño del oro y de la plata. Porque nunca entendieron que de Dios venía esa habilidad, ese poder, esa sabiduría para crear riquezas. ¿Y qué creen? No tuvieron la capacidad para continuar respirando, para vivir y producir riquezas. Por obviedad, de nada sirve la riqueza si no tienen a Dios en su vida. De nada serviría. Por eso este curso es para evitar crear ricos ociosos. Porque un rico ocioso nada más quiere enriquecerse y no le importa ni Dios, ni su obra, ni a la humanidad que necesita que compartir el dinero con esta humanidad, los que están en pobreza, los que no tienen una casa, los que no tienen alimento, niños de la calle que no tienen un hogar. ¿Por qué mejor no hacerles un hogar a esos niños? ¿Por qué no tener un proyecto del reino de no nada más hacerle un hogar a niños, darles alimento, sino aparte introducirlos al reino de Dios a través de Jesucristo, del conocimiento de lo que Cristo hizo por ellos? Qué maravilloso, ¿no? Entonces nadie debe decir, es mi poder, pastor, es mi fuerza lo que me hace. Mire, me esfuerzo tanto, yo me lo gané con mi trabajo. Sí, pero el que le dio el oxígeno para que respirara, el que le dio los órganos para que estuviera sano, fue Dios. El que le dio la habilidad y la inteligencia para que usted desarrollara un trabajo eficiente, aquí fue Dios. Es sencillo entenderlo. Eso lo entienden los israelitas. Los judíos que han sido ricos y son ricos por muchas generaciones a causa de que ellos dicen, no es mi poder, ni es mi mano, ni es cuánto me esfuerzo en trabajar, sino que esta riqueza es porque Dios me da la salud, la habilidad, la inteligencia, la sabiduría para yo crear esa riqueza por su poder. ¿Entendemos? Es importantísimo esto. Si usted entiende ese segundo principio que utilizan los judíos, entonces ¿usted qué cree?
no le va a hacer falta absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Se ha dado cuenta que es una sabiduría que a todos nosotros nos conviene saber, nos conviene entender, nos conviene conocer? ¿Estamos captando esa parte? Dios es el dueño de todo lo que nosotros tenemos y nos ha dado la responsabilidad de administrar lo que Él nos da de una manera fiel, de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. 1 Corintios 4:2. Todas las cosas provienen de Él, pero todo lo que tenemos le pertenece a Él. 1 Corintios 2, y ya con eso terminamos. 1 Corintios 4. Primera carta a los Corintios 4, versículo 2. Bueno, vamos a leer desde el 1. 1 Corintios 4, 1 y 2. Así pues, dice el apóstol Pablo, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere se requiere de los administradores que cada uno sea hallado como fiel, dice el apóstol Pablo. Se requiere de los administradores que sean hallados como fieles. Entonces, entendiendo que todo es de Él es el dueño del oro y la plata, Él es el dueño de la tierra, Él es el dueño de los bienes, Él es el dueño de las tierras, es el dueño de todo lo creado, lo visible, lo invisible. Si entendemos eso, entonces nosotros nada más somos administradores de Dios y debemos de ser hallados administradores fieles. ¿Quién es un administrador? Dígame, ¿quién es el administrador? ¿Es el dueño de la empresa o es el que administra los bienes del dueño? En otras palabras, usted es un gerente. Es un gerente de Dios. Puede ser un gerente negligente, malo, que hace perder dinero a la empresa, o puede ser un gerente o administrador bueno que hace redituar la empresa. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que estamos haciendo para producir esa riqueza? ¿Realmente ahorramos, invertimos, damos, repartimos? El alma generosa será prosperada. ¿Realmente repartimos, damos para que se nos sea añadido más? En Cristo Jesús ya se nos fue dado todo. Y en ese todo que se nos dio, mire, le estoy cambiando las dos cosas, ¿no? Reparte, da, y ¿qué dice? El alma generosa reparte, da y será prosperada, ¿no? En Cristo Jesús ya somos prosperados. Fíjense la diferencia entre la gracia y el antiguo pacto. La gracia ya se nos fue dado toda la riqueza y la única manera de obtenerla es a través de la fe en lo que Él ya nos dejó como herencia, Cristo Jesús. Y cuando yo hablo lo que Él ya me dejó, esa fe hace que se manifieste la riqueza. Entonces, como ya Él ya me da toda y se me manifiesta toda la riqueza, entonces yo no doy para ser prosperado, sino doy porque Él ya me prosperó y me bendijo con toda bendición espiritual. Entonces es un fluir constante. Dios me manifestó ya la riqueza y me la está manifestando continuamente y yo doy. Dios me sigue dando y yo doy. Antiguo pacto, yo doy para que Dios me dé. ¿Entiende? Por eso estamos hablando de las dos partes. Reparte, da, sé generoso y Dios te va a manifestar. En el nuevo pacto, Dios ya te bendijo, ya te dio todo, ahora tú tienes que dar como una consecuencia, un fruto de lo que Dios ya hizo por ti. Ya te lo dio todo. Ya somos ricos en Cristo Jesús. Ahora nosotros damos como parte de un fluir. Por naturaleza somos dadores. Por naturaleza somos espléndidos. Por naturaleza somos generosos. Porque Él ya nos dio todo. Nos dio desde la vida eterna. Él dio su vida para darnos vida eterna. Y nosotros en esa misma generosidad de que Dios dio a su Hijo, Él fue el primer generoso
dio su Hijo por mí para que muriera en la cruz, para darme vida y vida en abundancia. Entonces ahora en esa misma generosidad yo correspondo al amor de Dios, y yo también puedo dar porque ya me dio Él. Usted debe ser un administrador. Ahora bien, se requiere que los administradores que cada uno sea hallado fiel. En otras palabras, la fidelidad es poder administrar los bienes que Dios nos manifiesta, los bienes que Dios nos da, administrarlos correctamente. ¿En qué los vamos a utilizar? Si no tiene un proyecto, por eso le digo, ¿en qué va a utilizar el dinero? ¿En qué va a utilizar los millones? ¿En qué va a utilizar los dólares? ¿En qué los vamos a utilizar? Nada más en nosotros mismos. Eso no es generoso, ¿eh? Yo nada más, pastor, mis viajes, mi ropa, mis carros, pastor, mis fiestas, mis vuelos de avión, pastor. Mire, ya con eso concluyo. Hubo una persona millonario que creo que fue rapero en Estados Unidos, no sé si fue AC Hammer, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? MC Hammer. Es cristiano y creo que ahorita prediqué la palabra. MC Hammer en un tiempo dado fue un rapero muy famoso. Entonces concluimos con esa tercera parte, ¿no? Para terminar la historia. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios y nosotros administramos aquí la riqueza de Dios. No es nuestra, pero Él la confía en nuestras manos para que nosotros la administremos correctamente. ¿Estamos entendiendo? Esa riqueza, pero también es para que usted la disfrute, ¿ok? Entonces, MC Hammer, ya con eso concluyo. MC Hammer, un rapero, fue muy famoso, escribió una canción o la retransmitió en su rap y todo el rollo, ¿no? Pegó tanto la canción que vendió millones de discos, se hizo millonario rápidamente, obviamente siendo cristiano, tenía raíces cristianas. Ese hombre, lo primero que hizo con la riqueza fue comprarse una mansión, casi era un castillo, requería 200 empleados para poder mantener su mansión. Aunado a eso, compró un avión, pónganse a pensar, ¿no? Y no nada más se conformó con un avión, compró un helicóptero, y no nada más se conformó con un helicóptero, hay que comprar 2 helicópteros. Pónganse a pensar. Ahorita ese hombre está en la quiebra, le debe 17 millones de impuestos. Obviamente lo está pagando poco a poco y está en una total quiebra por no administrar. Aunque tenía bases cristianas, no entendía la sabiduría de Dios, no entendía que tenía que repartir, no entendía que tenía que ahorrar, no entendía que tenía que ser diligente y no entendió que él era un administrador de esos bienes que le proveyó Dios. A pesar de ser origen cristiano, de conocer ciertos principios, conocer a Jesucristo, él no tenía la sabiduría de Dios. Sí tenía la sabiduría, pero no la tenía ejercitada porque no sabía cómo utilizar esa riqueza. No puede Dios manifestar una riqueza tan grande, o sí puede, más bien sí puede, si lo cree, si usted no tiene la habilidad y no acepta la instrucción de parte de Dios para administrar esa riqueza. En otras palabras, la riqueza lo va a echar a perder. Y si no lo echa a perder la riqueza, no va a vivir para disfrutarla. Y si vive para disfrutarla, en un momento dado le va a acarrear muchos problemas en todas las áreas de su vida. ¿Ok? Por último, hasta el SAT los va a perseguir. Muchos de los contadores le decimos, el satánico los va a perseguir. ¿Ok? Entonces, este curso de educación financiera precisamente es para lo mismo. Si no se educan personas, de nada sirve que hayan metido en ese plan de negocios. De nada sirve que hayan metido en ese plan de negocios si no se educan conforme a principios espirituales del reino de Dios. Y si no realmente conocen la voluntad de Dios
Si no conocen el propósito eterno del Padre, de nada les serviría. ¿Usted los va a ver ricos? Sí, porque se vinieron y se juntaron con cristianos, pero no quisieron al Dios de los cristianos. Entonces, ¿qué cree que va a pasar? Usted va a ver el resultado de ellos. ¿Okay? Lo importante es que estamos educándolos en base a principios bíblicos y que le van a ayudar a vivir una vida plena en Cristo Jesús. Muy bien, pues nos despedimos, sesión número 7, y más adelante, próximo año, continuamos con la sesión número 8. Les bendecimos en Cristo Jesús y creemos en este proyecto financiero, en ese plan financiero que Dios ha dado para cada uno de ustedes. Bendecidos.